Informate en libertas.uy. Libertas. Nos proponemos alcanzar la mejor versión de nuestra República Oriental del Uruguay. Muy bien, seguimos por CX30 Radio ¿En Nacional. dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Bueno, muy bien, ya estamos al aire en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Estamos en Facebook ahora mismo, también para el mundo, en donde estamos. Ese es el nombre de nuestro programa, Programa de Libertas, primer fundación liberal de nuestro país en defensa de la democracia, el Estado de Derecho, la libertad, la República Democrática, el Estado de Derecho. Estamos también en X, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Suscríbete, es gratis y ayudás a difundir todas estas investigaciones periodísticas, estos análisis, la información y nuestras también editoriales, pero a su vez todas las notas que vamos realizando al cabo de estos años, 4 años y medio ya, con columnistas de altísimo prestigio, con columnistas especializados, cada uno de ellos en temas muy puntuales y muy importantes para el país. Estamos aguardando la presencia del ingeniero Julio Preve, que se dispuso muy amablemente a salir con nosotros, como para hacer desde su experticia, ingeniero agrónomo, especializado en temas económicos vinculados a lo agropecuario, la industria agropecuaria. Es decir, lo agropecuario, ustedes saben que es el corazón de nuestro país. Vivimos de 9 commodities, si no me equivoco, y todo ello está muy condicionado por un sistema tributario y regulatorio fuertemente impositivo con una, digamos, extensa presencia del Estado. Es un componente bastante estatista el uruguayo, y eso lo viene analizando hace tiempo el ingeniero Julio Preve. Gracias por estar, ingeniero. Y precisamente en esta etapa del año, ya cierre del año, ¿no? Cómo se fue rapidísimo el 2023 hacia el 2024. Bienvenido. Bueno, buenos días para todos, un gusto estar con ustedes. La verdad es que voy a ir de lo más particular a lo más general. Voy a tomar cuenta de un episodio reciente para mostrar todo lo que está en juego y que debería ser de otra manera. Como todos los que están allí saben, las dos empresas más grandes del mundo en materia cárnica, que son Minerva y Marfrig, se ha planteado que Minerva compre acciones de Marfrig y en los hechos termine eh, ocupando la capacidad de faena de más del 45%, podría llegar a ser. Y lo curioso es que cuando esto sucede, que es que una empresa de las más grandes del mundo, vamos a decir, que tener a Marfrig y Minerva en Uruguay es como tener a Messi y Suárez juntos, ¿no? Ah. Pero lo curioso es que la gente se ha puesto nerviosa sobre el hecho de que Minerva capture una porción importante de la faena, pero lo más llamativo para mí es que cuando aparece una eventual distorsión en cualquier cadena, a la gente se le ocurre apelar al Estado, que es como decir que si Caperucita Roja tiene un problema, llame al lobo, ¿no? Es decir, es algo absurdo en sí mismo, pero da una idea del reflejo este, intervencionista, estatista que tenemos, que viene de muy larga data, Sí. y que a mí me permite afirmar que cuando hay problemas en la competencia, la solución no es el Estado, la solución es más libertad. Es exactamente lo contrario. Entonces, y volviendo al caso específico de Minerva, si lograra tener el 45% de la faena o el 50%, el tema importante no es el número, sino cómo se forma el precio, si se forma en libertad. Y lo primero que uno tiene que hacer es mirar el conjunto de regulaciones que están detrás de la faena y preguntarse si el precio con o estas plantas o con otras se va a formar libremente. Que si se forma libremente y hubiera una sola planta, sería exactamente lo mismo, no habría ningún tipo de problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que en
el gobierno actual, que me gusta señalar, es un buen gobierno en general y muy malo en materia agropecuaria, porque no ha avanzado en absolutamente nada de las regulaciones e intervenciones que nos dejó la administración socialista de 15 años, se plantea que Minerva puede llegar a ser muy grande cuando tenemos restringida la exportación de ganado en pie. Este es el problema. Es verdad que se exporta ganado en pie, pero no de modo libre. Uno tiene que pedir permiso, como todo. Es la lógica del registro y el permiso, es decir, el Estado diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer, agraviando no solamente la libertad de trabajo, sino estableciendo un principio de desigualdad ante la ley, ¿no? Que es que algunos, que son los que consiguen el registro y consiguen el permiso, pueden hacerlo y otros no. Claro. En concreto, en este caso, es verdad que existen exportaciones de ganado en pie, pero de ganado de reposición, no de ganado gordo, como podría ser, y además superando lo que para mí está en la esencia de lo que no debe ser, que es que para trabajar hay que registrarse, pedir permiso y después que alguien lo conceda en base a su leal saber y entender. Algo que en otros países genera eventos de corrupción, acá no, pero simplemente da vuelta al sentido de las cosas, que es que todo tiene que estar permitido, que no hay por qué pedirle permiso a nadie para hacer lo que tenemos derecho de hacer, y en el caso específico de la carne, decir, bueno, ¿y cómo está este mercado? Bueno, tenemos que, en otros tiempos, en la década del 90, uno podía embarcar ganado gordo, qué sé yo, de Bichadero a Valle, sin ningún problema, superando los temas sanitarios y nada más, o vender ganado gordo, y eso recuerdo perfectamente, un amigo del alma ya fallecido, Juan Peirú, que lo hacía regularmente, o gente que desde Florida, invernadores grandísimos de Florida, que embarcaban vacas gordas a Liniers. Eso es la libertad de exportar ganado en pie. Lo otro es una caricatura. Tener un permiso, aunque se conceda, no es libertad. Entonces, cuando uno ve que podría concentrarse la faena en un 50%, en vez de mirar cómo está organizado el mercado a fin de que se reconozca la libertad, en vez de eso lo que se le ocurre es pedir más intervención. Es un delirio, ¿verdad? Sí, Yo, sí. como ganadero que soy, me llegó un listado de pedido de firmas de ganaderos que pedían para que el gobierno impida que ingrese Minerva. Es decir, es llamar al lobo, ¿verdad? Es Claro, decir, claro, el mercado cárnico, claro. que en los comienzos de los 90 se desreguló por completo. Hay que ver que Uruguay tenía stock regulador, que el Estado intervenía en la faena para bajar los precios al consumidor en posafra. Teníamos prohibida, por supuesto, la exportación de ganado en pie. Teníamos prohibida la exportación de cueros sin elaborar para beneficiar a 3 curtiembres. Teníamos regionalizada el abasto, es decir, que la gente no podía vender en cualquier lugar del país, sino donde le tocaba. O sea, teníamos bueno, por supuesto estaba prohibido el fasón para exportar. Para poder exportar teníamos que acreditar tener circuitos cerrados en todas las plantas de faena. Era un delirio Muy, muy, muy que socialista, ¿no? Un Estado. en los 90 se desarmó. Y se un- logró mm, algo que para mí es lo más importante de todo, que es la libertad completa, que después se fue entorpeciendo con cosas como esta. Y el crecimiento de la producción de carne se asocia, por supuesto, a una buena gestión de precios, a producir una materia prima adecuada, pero el contexto es, y es lo que hay que preservar, un contexto de libertad absoluta. Y el Estado, en vez de andar juzgando quién puede actuar o quién no, termina interviniendo, y lo que es más llamativo para mí es que haya quienes llamen al Estado a que ponga un supuesto orden en un mercado que tiene otras cosas para avanzar, Sí. y que el principio básico debería ser contra la concentración, o más bien, que me importa un pito, contra la formación de precios inapropiada, contra eso, libertad, no intervención del Estado. Por otro lado, y ahora sí, ya siendo más general en el concepto que quería desarrollar, lo que podría desarrollar, si a usted le parece bien, Sí. en los últimos 15 años se fueron acumulando una cantidad de permisos previos y registros que para mí, yo tuve la ilusión
cuando el presidente Lacalle asumió, dijo que quería ser evaluado, está en el discurso del 1 de marzo frente al Parlamento, diciendo que quería ser evaluado por cómo trató la libertad y por cómo ganaron los uruguayos en libertad. Eso es como él dijo que quería ser evaluado. Y en esa evaluación, yo al presidente le pongo un 10 porque hizo lo más importante de todo, que es ofrecer el concepto de libertad responsable para que la gente fuera libre de vivir o morir, de vacunarse o no. Eso sí que fue, desde mi punto de vista, un avance fantástico en términos de libertad responsable, como le decía él, aunque para mí es redundante, si es libertad es responsable. Pero por otro lado... Pero en el tema justicia, ingeniero, estamos en un país, en un estado fallido, y no se hizo Bueno, cargo, ¿no? Ahí está la bueno, libertad en primer lugar, ¿no? Si tenemos bueno, enfermo al Poder Judicial y al sistema de justicia penal, tenemos enfermo todo el Estado, toda la República. bueno, yo de ese tema prefiero no hablar, pero sí hablar de la gestión en materia de libertad del área en la que conozco mejor, que es el área vinculada a la producción agropecuaria. Allí, en 15 años, se juntaron cosas espantosas, ¿verdad? Es decir, y voy a citar unas cuantas. Por ejemplo, para importar semillas, que es un insumo importantísimo, hay que superar una cantidad de registros y pruebas que hacen que la semilla, por cierto, sea más cara que lo que podría ocurrir si yo libremente pudiera importar mi semilla, que podría exigírsele que estuviera registrada en algún lugar del planeta, Claro. pero no necesariamente acá. Miren, hay una anécdota que a mí me gusta contar porque resume lo que es vivir en libertad y lo que no lo es, y lo que es en el fondo una gran estupidez. El ingeniero Felipe González es el dueño de la empresa Procampo, que es una empresa muy buena en materia de semillas. Y un día decía esto, estaba propiciando la siembra de sus especies de maíz, y decía, mira, pero mire, la que tenemos muy promisoria, que seguramente va a ser muy importante para el país, es una semilla de maíz que ha sido aprobada, su siembra en Alemania y en Argentina. Acá todavía no. Bueno, es decir, esto lleva a esos niveles de estupidez que podamos tener que pagar el costo del registro y del permiso para sembrar una semilla que fue aprobada en Alemania y en Argentina, ¿no? Por las dudas. Y esto es así en todas las áreas de la actividad. Hay que pedir permiso para exportar, hay que pedir permiso para importar, hay que pedir permiso para hacer agricultura en el campo propio, hay que, por supuesto, toda la parte de insumos, que decimos, bueno, el país nuestro es caro, correcto, es caro por razones cambiarias, no voy a hablar de eso ahora, pero también es caro por una cantidad de cosas que solo de nosotros depende mover, y que además tienen un trasfondo ideológico que es donde tenemos que dar la batalla cultural. Sí. Es decir, la libertad de trabajo, el derecho a hacer lo que se puede hacer sin tener que pedir permiso a nadie, y que en todo caso el Estado actúe ex post, nunca antes, nunca el permiso, en todo caso la sanción posterior por el incumplimiento de alguna norma de carácter general, no personal. Entonces tenemos este delirio donde tenemos registro de herbicidas, registro de insecticidas, registro de fungicidas, registro de semillas, registro de fertilizantes. Me dicen que en el Ministerio de Ganadería hay del orden de los 70 registros. Yo no conozco tantos. Registrarse para ser productor hortifrutícola. Hay registros, se quiso introducir, no sé si finalmente salió, un registro si alguien quería hacer criollas en una zona a beneficio de la escuela del lugar, porque por un tema vinculado al bienestar animal. Una cosa delirante que no se han parado a pensar que no corresponde al Estado otorgar a nadie la facultad de hacer o no hacer, sino que la intervención del Estado está para asegurar el derecho de hacer. Exacto. Es exactamente al revés. Exacto. Es decir, a mí me gusta decir que los semáforos no son para que la gente pare cuando hay luz roja, sino para asegurar que la circulación sea libre. Es una organización para el ejercicio pleno del derecho de circular, no una restricción de quien concede el permiso una vez y otra para hacer lo que a cada cual se le da la gana de hacer. Estos son, bueno, y por supuesto después hay regulaciones, por ejemplo, para forestar. Usted, para poder forestar un campo más de 40 hectáreas tiene que pedir permiso al Ministerio de Ganadería, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Intendencia Municipal
si va a comprar un campo para forestar, además tiene que pedir permiso al instituto para que se expida al Instituto de Colonización. Y además, si quisiera desarrollar una explotación agropecuaria con una modalidad societaria más ingeniosa, como puede ser un fideicomiso, también hay que pedir permiso. Es decir, estamos eso fue un estallido socialista, que lo entiendo, porque responde a esa idea, y después de eso llegamos a esta administración donde, teniendo un marco general de libertad responsable que marcó el presidente, después cuando bajamos a los ministerios, y este es un buen ejemplo además en el tema del gasto público. Yo no puedo entender que en Uruguay tengamos al final de esta administración el mismo número de empleados públicos que lo que se empezó, 300.000 empleados públicos. ¿A usted le parece que con el avance de la tecnología y del buen sentido, ¿no verdad?, puede el país tolerarse no solamente una cantidad de regulaciones que cuestan, que introducen costos, que introducen molestias, algunas que son estúpidas, ¿no? Claro. Y todavía soportar una presión tributaria que todos coinciden en decir que está en su máximo, pero seguro que va a aumentar, porque va a llegar un momento en el que si no modificamos la estructura del Estado, son 300.000 empleados públicos. Directos. Lo mismo que dejó el gobierno socialista, está bien que no crecieron, pero tampoco bajaron. Si solo no se contrata, eso baja un 10% por año, es lo mínimo que se le podía haber pedido a esta gestión, y esta gestión no lo ha hecho. Es decir, y le agrego más cosas. El Ministerio de Ganadería no solamente no ha desregulado absolutamente nada, sino que se va a retirar diciendo que a lo mejor lo que ha logrado es colocar mondongos no sé dónde, que me resulta más o menos relevante, o que a lo mejor liberó unas moscas de no sé qué para el control de la bichera, pero ni siquiera ha podido realizar el Censo General Agropecuario. No sé si usted sabe, el Censo Agropecuario se hace desde el comienzo del siglo XX, cada 10 años, que genera una base para generar de allí una multiplicidad de encuestas que tienen su base en el censo. Eso sí que es una función del Estado, dar información. Tenía el Ministerio la plata para hacerlo, fue votada en el Parlamento, en el presupuesto, no lo pudo hacer. O sea que no solamente no desreguló nada, no solamente ha incorporado actividades y permisos nuevos, sino que ni siquiera ha podido hacer lo que tenía mandato legal de hacer. Un mandato legal. Entonces, de un mapeo censario para tener insumo informativo para ver qué hay que hacer con todo ese modelo. Y además, esto es un tema más técnico, a partir del censo se generan lo que se llaman los marcos de muestreo. Cuando usted muestrea, yo qué sé, el rendimiento de soja en 5 o 6 chacras, tiene que saber cuánto representan respecto del total. Ese total es el que se mira 10 veces cada 10 años para tener un marco sobre el cual poder muestrear. Ingeniero, una pregunta. Todo eso, una pregunta. Sí, adelante. Usted, de acuerdo a todo lo que ha planteado, hay 3 aspectos fundamentales. Por un lado, el fuerte intervencionismo del Estado en el productor, ¿no?, en el emprendedor, violando claramente el artículo 36 de la Constitución, el libre emprendimiento. Por otro lado, la burocracia. Que implica todo eso. Van de la mano. Van de la mano. Es decir, pero le hago la pregunta de la tercera pata, si usted lo tiene como dato. ¿En cuánto incide el costo de toda esa burocracia y esa regulación en el precio? ¿Cuánto incide en el costo de producción? ¿Qué porcentaje? Bueno, eso no se lo puedo decir. Porque usted dijo algo importante, la formación de precios. Le puedo decir varias cosas. Le puedo decir, por ejemplo, que pagamos todos los insumos más caros que en la región. Fíjese que es una cosa bien interesante. Todo el mundo se queja de que se consume en Argentina y en Brasil lo que es ostensiblemente más barato que nosotros por distintas razones. Sí. Bueno, ¿por qué no nos beneficiamos de traer de Argentina o de Brasil lo que es mucho más barato, ¿no verdad? Y incluso además no se produce en el país. Si todos los insumos del agro, todos, o sea, fíjese que el gobierno hizo una cosa buena, me parece, que es introducir un concepto para el combustible, que es el concepto de paridad de importación, que dice, bueno, sea lo que sea, regulaciones que haya, empresas del Estado que haya, el combustible no le puede valer al que lo usa más que lo que costaría importarlo. Bueno, ese concepto, paridad de importación, extiéndalo a todos los insumos de la actividad agropecuaria y si quiere de cualquier otra más. Y entonces ahí se va a encontrar que hay una cantidad de insumos que son más caros, pero no porque
porque sean mejores, son los mismos, nada más que los trae el que se registra. Y el que se registra obtiene de esa forma una especie de monopolio, porque nadie puede traer eso mismo si no se registra. Claro. Es decir, tenemos, pero en realidad más allá del tema económico, es el tema de la batalla cultural. Sí, ¿Qué es lo que estamos dispuestos a tolerar que el Estado haga por nosotros? El sector agropecuario es esencialmente muy intervenido. Hay que ir a los 90 para ver todo lo que se desreguló. En los 90 se desreguló de todo, no solamente en el sector cárnico, se eliminaron precios mínimos, se bajaron aranceles, se introdujo la libre contratación en materia de arrendamientos rurales, es decir, lo que los argentinos están festejando que se introdujo esta semana, que es la libre contratación en arrendamientos urbanos. En Uruguay ya lo tenían en arrendamientos urbanos, pero no lo tenían los rurales. Eso es también de los 90. Más otra, la desregulación respecto del abasto, y había una obsesión por devolverle a la gente la capacidad de decidir sin pedir permiso. Seguro. Y ahora yo tuve la ilusión, de verdad tuve la ilusión, de que en este quinquenio que se va, todavía queda un año para hacer algunas cosas, fíjese que dio trabajo, no sé si usted se dio cuenta, ayer o anteayer salió que el Ministerio de Cultura prohíbe que a nadie le pidan la partida de nacimiento si tiene cédula. Fíjese si será algo estúpido, ¿no? Fuente de curros, que quien tiene la cédula es porque tiene partida, es porque nació. Claro. Bueno, eso estaba, yo que tengo muchos hijos, cada vez que tenía que viajar tenía que sacar partida de nacimiento, que además tenía valor 30 días, cuando es fotocopiar el libro de nacimientos de cuando nacieron. O sea, nosotros estamos llenos de cosas que en realidad, ¿qué es lo que pasa? Que ninguna en sí misma es demasiado gorda. Sí, pero es un acumulado. El tema es claro, te dice, pero no te puedes enojar por una cosa como muy estúpida, los ganaderos me entienden, que cuando uno vende tiene que llevar la guía a sellar a la comisaría. Una estupidez, que no tiene que eso el comisario no sabe lo que hace, lo tira, no sé lo que hace, lo manda al ministerio. No, eso tiene un origen que era un intento de que la policía controlara el ganado de contrabando, pero en todo caso podría ser en zona de frontera. Pero en Florida es verdaderamente idiota. Y no digamos las intendencias, ¿no? Cada intendencia es una república que pide para trabajar cosas inverosímiles, que tienen que ver con un libre de impuestos departamentales, por ejemplo, para poder comprar guías de propiedad y tránsito para vender. Quiere decir que puedo no estar al día con cualquier cosa, pero no me dejan vender. Es decir, eso es flagrantemente inconstitucional, ¿no? ¿Verdad? Que a mí no me dejen vender si no estoy al día con los impuestos con la intendencia, que después me anda persiguiendo a ver si pasé los 45 kilómetros por hora en fin, en cualquier calle. Es decir, ¿cómo me termino con esto? Porque se van los tiempos. Sí. Yo no sé lo que va a pasar en Argentina, no soy quien para juzgar lo que están haciendo, pero lo que está haciendo el presidente Milei, más allá de sus desprolijidades, o que uno esté de acuerdo o no, de algunos puntos, está intentando, y lo está logrando en ese sentido sin duda, dar una batalla por las ideas. Claro, ¿no? claro. Que este es el punto, es decir, bueno, ¿por qué tengo que, es decir, ha puesto todo patas para arriba, es decir, obligando a la gente a fundar, ¿por qué tengo que registrarme acá? Claro. Y a lo mejor alguien encuentra una razón, pero lo que no es posible es que a cualquiera se le ocurra, ¿no es verdad?, invertir la lógica de las cosas, que es la lógica de nuestra Constitución, ¿verdad? Nosotros no podemos, es decir, apaciblemente uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos para promover no sé qué cosa? Y bueno, hacemos un registro, y bueno, y el que se registra, no. Los registros se pueden aceptar en un caso, que es, bueno, el gobierno que va a distribuir un beneficio, anote quién lo recibe para que no lo reciba dos veces. Claro. Ahora, lo que no puede ser que uno se registre en algo para poder actuar. No. Esto es la batalla cultural, y fíjense si habrá quedado una batalla cultural. Cuando los ganaderos que ven que se está por instalar, o más bien porque ya está instalada, ¿no?, por agrandarse en el país una empresa que es la número 1 del mundo, quieran juntar firmas para que el Estado intervenga. Es impresionante. Es realmente impresionante. Bueno, no sé el ADN uruguayo, ingeniero. Bueno, tiene sus problemas, pero fíjese el plebiscito de querer quitar la SAFAP privada que están generando miles de millones de dólares.
Bueno, No, pero eso simplemente es bueno, robarle a la gente lo que la gente tiene en sus exacto. cuentas. Ayer, mire, le cierro la nota con esto. Ayer escuchando a Patricia Bullrich, decía que en las investigaciones que están haciendo, precisamente en toda esta en este enorme planteo del DNU de la desregulación. Desregulación quiere decir saquemos al Estado de toda esta actividad. El Estado no tiene que estar acá. Eso es desregular. Saquémoslo. No, no permiso para esto, Yo permiso diría para esto. mejor, es Pero devolverle a la gente la libertad de actuar. bueno, pero justamente Hay que saquemos hacerlo al por la Estado. positiva. Claro, La pero positiva. saquémoslo. No, yo voy por la negativa. Bueno, Saquemos la presencia del pero, Estado, dicen. Dejemos a la y gente bueno, libre. Y ahora le agrego este dato. De la cantidad de oficinas, de direcciones internas que tienen los ministerios, igual que acá, que es un tema a investigar y no se investiga, yo no me da el cuero ya para tanto, pero tendría que hacer un dato estadístico. De las oficinas que son los directorios, que son feudos dentro de cada ministerio, son feudos con partidas presupuestales para el directorio de género, para el directorio de medio ambiente. Bueno, el 90% de ese presupuesto es para la autofinanciación del funcionamiento del directorio y el 10% para que cumpla con el objetivo que se supone que nació para cumplir. ¿Eso qué es? Pura burocracia. Es estar usando el dinero de los contribuyentes, de todos nosotros, en ese caso en Argentina, acá debe ser muy similar, para hacer transferencia de recursos de la gente que emprende, que se levanta temprano, que labura, que invierte, que arriesga capital, para bancar a un montón de zánganos que se gastan el 90% en el presupuesto del funcionamiento y el 10% hacen lo que se supone que tenían que hacer. Eso es un tema enorme de la batalla cultural. no es un hombre enorme y no pensemos que sean zánganos, pensemos simplemente que están haciendo algo que nadie les pida que No, no, haga. pero zánganos en la Le función, tiro no, una no, pildorita, le no tiro voy a una las pildorita. personas, estamos instalando, Sí, o sea, figurantes zánganos. Yo sería un zángano si lo hiciera, porque no hacemos nada. Estamos cobrando un salario bastante privilegiado en términos comparativos, gastando muchos recursos del Estado. ¿Para qué? Para instituciones que son improductivas, son improductivas. En este país nunca hablamos de producir, ¿eh? Nunca estamos hablando de producir más, de generar no, pero más trabajo. yo creo que es más grave porque las instituciones pueden ser productivas en hacer algo que nadie les pide que haga. Es decir, por ejemplo, y con esto termino, INAC es una institución que disfruta de cierto prestigio. Mm, Se dedica a la promoción de las carnes nuestras en el exterior. mm, Ahora yo le pregunto, las dos empresas más grandes del mundo mm. están en Uruguay. Una sola de ellas, Marfrig, faena 4 veces lo que faena todo el Uruguay. Mm. ¿A usted le parece que con los impuestos de los ganaderos hay que promover la carne en el mundo de las dos empresas más grandes del planeta? ¿Qué le Claro, parece? claro. Entonces, y eso es una vaca sagrada, ¿no? Es Sí, decir, sí, porque efectivamente es productiva, genera buena ah, información, ah. probablemente haga buenas promociones. El problema es, ¿eso corresponde que se haga con los impuestos de la gente? Mi respuesta es no. No. Pero bueno, Mm, como esos hay sí, otros muchos peores que hay otros sería peores para largo de y hablar. da para Bueno, largo que si Dios quiere, en el año que viene seguiremos tratando estos temas. El otro gran tema de todo esto es qué imagen y qué confianza da Uruguay a los mercados con este tipo de soluciones. Si bueno, estamos pensando en sacar una de las grandes ligas, de la que juegan las grandes ligas como empresa, bueno, y le sumamos todo lo otro que estamos viendo, ¿qué rango inversor puede tener este país? no, y ¿Qué además estabilidad que jurídica? se mira con un ojo solo, porque en la lechería hay una empresa que tiene el 80%, Mm, en el arroz hay una que tiene el 45%, en las curtiembres quedan dos, mm, en la malta hay solo una empresa, solo una, mm, en el trigo hay una dominante, o pongamos dos, en la forestación hay tres, mm, en el top de lana queda una topeando, es decir, la mm, concentración es un dato de la realidad para un país chico. La mm. forma de formarse el precio tiene que ser otra, con Sí. más libertad, apertura, y entonces ese señor, aunque esté solo, va Mm. a competir con la exportación de la materia prima hacia el mundo o hacia la Exacto, región. exacto, Bueno, lo exacto. dejamos por acá. Muchísimas gracias, ingeniero. Que tengan un gran año, ¿eh? Un año Gracias 2024 igualmente. con mucha salud, fundamentalmente. Y bueno, esperemos que mejore para todos. Que sea Sí, mejor para claro. todos. Estoy tentado de terminar como termina mi ley sin la última palabra, ¿no? Viva la libertad y elimino la última palabra. Coma, carajo, esa. Como el del Sí, barco, como el del barco. podemos eliminar el carajo de Rodrigo de Triana. A mí me gusta. La verdad Ah. que me resulta un personaje muy, muy positivo, Milei, en un montón de cosas. Bueno, en fin, por lo Pero vamos menos a ver, yo a mí muy positivo no, pero por lo pronto vamos está a ver dando qué una pasa. batalla interesante. Y yo creo que sé que instaló la batalla liberal, ¿no? Instaló la épica liberal. Ingeniero, muchísimas gracias y nos vemos, Dios mediante, el año que viene, ¿eh? Buen año. Que Bueno, pase muy bien.
El ingeniero Julio Previo hablando con nosotros, un especialista de todos estos temas. Bueno, quedó claro que Uruguay es un país muy, muy intervencionista, un estado intervencionista. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos. Quédate ahí, ¿eh?